Hemos venido conversando sobre la realidad nacional, sobre las elecciones, sobre el presidente Funes, sobre los diferentes partidos políticos, sobre todas las ansiedades que se generan siempre en estas épocas y particularmente en este momento. Y dejamos planteado al final el elemento que introducía el doctor Escobar Galindo, del hecho de que los planes de gobierno no se conocen realmente en el país, no se ve cómo lo van a hacer, qué van a hacer, en cuánto tiempo, una calendarización de esto, una presupuestación. ¿Tú cómo lo ves, Roberto? O sea, porque yo creo que la gente reclama o pide, diría yo, un par de cosas. Pide saber qué van a hacer, ¿verdad? Pide saber con cuánto lo van a hacer, de dónde van a sacar los recursos y quiénes van a ser las personas que van a acompañar como equipos de gobierno, ¿verdad?, a estos candidatos. ¿Tú percibís que podamos tener una mayor claridad en lo que falta de la campaña política o crees que nos vamos a ir así como sigue, sin una definición clara de qué van a hacer? Ya no hay tiempo, ni creo que sea mucho en segunda vuelta, y coincido con David, que hay mucha improvisación, y repito algo que he venido diciendo, y es que la experiencia de elaboración de planes de gobierno se hacen en función de ganar y no de gobernar. Entonces, tú pones en un plan de gobierno pues las cosas que a veces la gente quiere oír, más que lo que tú vas a tener que hacer. Y eso se hace cuando ya llegas. Entonces, cuando llegas empiezas a escoger el gabinete, empiezas a ver qué vas a hacer, ver los datos reales, la agenda que dice David que vas a encontrar en la mesa, y hasta entonces empiezas a darle respuesta. No, creo que ese es un defecto que ha venido sucediendo. Los planes de gobierno, si los agarra ya sobre mano, tienen mucho parecido. Uno, creo yo, son más consistentes, más detallados, más sustentados que otro, y hay que decir que el de Arena, digamos, está mejor elaborado, está más articulado, tiene más respuestas a las preguntas, digamos, importantes que hay que hacerse en temas económicos, sobre todo, aunque los candidatos no han sabido, creo yo, traducir eso, no han sabido, digamos, ocupar todo eso, y la realidad que ese buen documento ha quedado bastante guardado, diría yo, para lectura de algunos círculos muy reducidos, y no lo han sabido realmente sacar para la población, ¿no? Y hay distancia muchas veces entre los planes, incluso lo que se ha escrito con respecto a lo que se dice, porque va un candidato a un pueblo, entonces ofrece cosas que a veces no están en el mismo documento, porque hay que decirle al pueblo ciertas cosas, ¿no? Y es la calle que le vamos a construir, o la cosa que hay que no está a veces contemplada ni cuantificada en el plan de gobierno. Entonces, es bien difícil que sepamos, y sobre todo porque todos los partidos y todos los candidatos han evadido, unos más que otros, tocar los graves problemas, o los principales problemas de este país, como es cómo van a enfrentar los problemas recurrentes de caja que hay, porque se van a encontrar con dificultades para llegar a fin de año en términos de liquidez fiscal. Se van a encontrar con desequilibrios fuertes, pronunciados, ahora permanentes en materia comercial y en materia fiscal, y se van a encontrar con el problema de una economía prácticamente estancada, ¿no? ¿Qué están proponiendo para eso? ¿Tú has oído realmente decir, bueno, ok, para reactivar la economía yo voy a hacer esta la estrategia? No, lo que te dicen, no, yo voy a reactivar el agro. Pues sí, eso ya sabemos que eso se va a hacer, pues se tiene que hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es su estrategia de crecimiento? ¿Cuál es su estrategia de desarrollo? No lo tenemos. Y también han ido pasando así, distraídos y de puntillas, sobre otros temas. El tema de las pandillas, de la tregua, ¿cómo lo van a agarrar? Oímos aspectos generales, ¿no? Que una mano blanda y otra mano dura, que si militarización, que francotiradores, pero en realidad no hemos escuchado un planteamiento de cómo se van a ir abordando. Entonces, estos problemas graves, ¿no? Ponte, tú sabes bien, el tema de pensiones, se ha evadido, y entonces difícilmente vamos a conocer qué es lo que realmente van a hacer cuando ya estén montados en el caballo, ¿no? Doctor, ¿qué les podemos recomendar aquí a los candidatos? Todavía quedan básicamente 5 semanas entre la primera y la segunda vuelta, si se da, casi 2 semanas, 2 semanas para la elección de la primera vuelta.
¿Cómo podrían ellos ir aclarándole a la población qué es lo que van a hacer? ¿Qué se les podría decir en estos momentos? Y tal vez el tema de la educación adicionalmente, que es otro tema importante. Mire, la campaña prácticamente terminó. Estamos ahora ya a unos cuantos días de las elecciones y creo yo que ya el tiempo disponible antes de las elecciones ya realmente no existe. Y además el punto es que ahora lo que nos convendría es saber qué va a hacer cada quien, independientemente de quién gane, frente al desafío que tienen al asumir la presidencia, el que la asuma, y al pasar a la oposición, el que no la asuma. Yo creo que tendríamos que estar pensando ya en esa dimensión, porque, como decía Roberto hace un instante, es que lo que hay que hacer es de tal envergadura y de tal naturaleza que difícilmente se discute en una campaña electoral, porque la mayor parte de esas cosas son impopulares, porque son, buenas días, son sacrificios. Por ejemplo, el tema austeridad, que va a ser inevitable. Inevitable no por convicción, sino que por necesidad. Eso difícilmente se maneja en una campaña, donde uno más bien se vuelve como el mago regalón, ¿verdad? Los candidatos, pues. Pero la realidad está ahí, y el que gobierne va a tener que poner una serie de temas sobre el tapete de su propia actividad que no puede evadir, y que la mayor parte de ellos son impopulares. Entonces, ¿cómo hacer para que de alguna manera se vaya definiendo con anticipación al menos las líneas básicas? Porque mire, a mí no me interesa ver un plan de gobierno de 300 páginas. No, yo quisiera ver una síntesis de acciones de 4 páginas, con el debido orden prioritario. Eso es lo que realmente estamos necesitando. Evidentemente hay que hacer una carretera en un lugar, hay que hacer un puente en otro, hay que mejorar una escuela en otro. Pues sí, eso es parte de la lógica de la vida cotidiana y de la responsabilidad comunitaria, además, que debe tener cualquier administración y cualquier país. Pero el punto es este: gobernar es conducir. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué ruta ofrece cada uno de los que aspira a que le demos la confianza de gobernar? ¿Dónde está la hoja de ruta? Y en educación, doctor, ¿cuáles serían las prioridades? Pues mire, ahí hay una tarea enorme, porque la educación además hay que vincularla directamente con la productividad, en el más amplio sentido. Y hay un tipo de trabajos y de responsabilidades que hay que asumir de inmediato. Por ejemplo, le menciono un tema, la formación docente, por ejemplo, que prácticamente quedó abandonada de parte del Estado hace muchos años y que hay que retomar, porque eso es fundamental. Sin un magisterio debidamente capacitado, pero no con capacitaciones de fin de semana, debidamente formado y capacitado y estimulado en la forma adecuada, es muy difícil que el sistema funcione como debe funcionar. Pero necesitamos un orden de prioridades. Dígame usted, Luis, usted que es economista y hombre que hace y se propone visiones de perspectiva. El Salvador no tiene un orden básico de prioridades. Por ejemplo, en la parte productiva, en la parte económica, ¿a qué le vamos a apostar? No le podemos apostar a todo. Y en este mundo de nichos tenemos que escoger qué es lo que vamos a hacer. Exacto. Y eso ni siquiera se plantea. Ni siquiera se plantea. Dígame usted si es factible funcionar en esa forma. Entonces tenemos que hacer una serie de trabajos básicos que son absolutamente ineludibles y urgentes. Y que el que llegue tendría que impulsarlos, y no lo puede impulsar él solo. Es imposible, ni su partido, ni la gente que lo apoya, solos, no se puede. Tiene que ser un trabajo en común. Y un trabajo en equipo, ¿verdad? En equipo y en equipo multidisciplinario y pluralista. Y en que todo el mundo participe. Si el problema es que también estamos en otra trampa, desde siempre, y es pensar que el que se entiende es débil y el que choca es fuerte.
Esa es una lógica de lucha libre que realmente no tiene muy poco que ver con la realidad. Claro. Y al final va a tener que haber, Roberto, una interacción y una capacidad de ponerse de acuerdo con esa pluralidad, como dice el doctor, con las demás fuerzas políticas, porque uno va a ganar, ¿verdad? Pero los demás van a tener que cogobernar, llamémoslo de alguna manera, porque se necesitan decisiones legislativas, se necesita de apoyos en ciertas decisiones duras, la austeridad, el tema de la criminalidad, etcétera. O sea, eso no lo puede hacer un solo presidente, no lo puede hacer ni él solo sin un equipo de trabajo propio, ni él y su equipo sin un acuerdo político más grande, ¿verdad? Y en eso hemos fallado, porque los anteriores gobiernos siempre han pensado que lo podían hacer solo. Y la realidad sigue llevando a que no se puede, ¿no? Pero los anteriores gobernantes se han empecinado en hacer las cosas solo, este gobierno también. Y la dimensión, la envergadura, la profundidad de los problemas nos está diciendo que eso no se puede hacer solo. Y por dos razones. Una, porque es un país también que es bastante dividido, ¿no? Entonces, si fuera un país más homogéneo, etcétera, a veces los esquemas autoritarios asiáticos han permitido, digamos, sacar las cosas sin mayores consensos, pero acá que realmente hay más juego, hay digamos, una división marcada en la opinión, en la ideología, etcétera, cuesta ir solo. Y en segundo lugar, porque son decisiones, como decía David, sobre todas las cosas que más digamos, aparecen con botones rojos de alarma, requieren ciertas leyes, requieren cierta opinión pública favorable, porque son duras. Entonces lo mejor es compartir a veces los beneficios y los costos, pero hay que hacer algo, ¿no? Y eso es lo que pasa, o sea, al final de cuentas uno tiene que pensar cuando va a elegir a alguien, ¿verdad? O sea, primero, ¿qué es lo que está proponiendo? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con quiénes lo van a hacer? Y si son capaces de lograr construir esos puentes y esos consensos nacionales, porque al final esto no es de que elegimos a un presidente y él por arte de magia resuelve los problemas, doctor. No, o sea, que eso no ocurre en ninguna parte. Yo creo que hay que ser realista. Realmente el que conduce tiene más que todo responsabilidad, no privilegio. Y los problemas de la magnitud en que han llegado a ser los problemas nuestros demandan una interacción nacional. Son problemas nacionales, por consiguiente el tratamiento y la búsqueda de soluciones también tiene que ser nacional. Y es lo que la población, la ciudadanía está esperando. Sinceramente creo que si eso ocurriera, la ciudadanía repartiría los beneficios muy equitativamente entre los que lo hagan. La gente ya no quiere más confrontaciones, Roberto. No. Y que mira que es donde nos ha llevado también la confrontación. Ni quiere autoritarismo, ojo, porque eso de pensar de que yo lo voy a hacer solo, extrapolado a un extremo, nos conduce al autoritarismo. Y ha habido, pero sobre todo hay bastantes signos de que no solo quiero hacer solo, sino lo quiero hacer yo controlando todo. Y eso va a ser bien perjudicial, porque fue una de las razones justamente que nos llevó a la guerra, ¿no? Entonces también hay que pelear contra estas tentaciones y tendencias autoritarias, ¿no? De querer controlar las instituciones. Creo que eso es quizá uno de los principales peligros, porque están los problemas económicos, están los problemas sociales, las pandillas, pero el tema institucional, el tema de querer seguir partidizando las instituciones, de seguirlas controlando, el querer anular, sobre todo la justicia. Si tú te llegas a tomar la justicia, imagínate lo que puede significar la justicia en manos de un partido, ¿no? Cuando dos vecinos, uno de un partido que está en el gobierno y el otro no, se le mete la vaca al lado, y entonces se pone el cerco y el tipo le huele el cerco, él va a reclamar y el juez es del partido, pues le va la razón al que invade, no al invadido, ¿no? Hasta en esos detalles, es decir, cotidianos, el que la justicia pase a manos del control partidario va a ser realmente duro, y los 12 años, 11 años de guerra
y los casi más de 20 años de construcción de la paz se nos pueden venir abajo por esas tentaciones. Y ojalá que se reflexione mucho el voto para ver cómo hacemos para que esto no pueda suceder. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que creo que en una conversación bastante amplia queda claro de que en cuanto electoralmente pues están básicamente empatados muy probablemente los dos partidos políticos principales para una primera vuelta. Por lo tanto, en vista de que tenemos una tercera fuerza que tiene su relevancia, vamos a ir muy probablemente a una segunda vuelta. Y eso yo sí lo quisiera ver con un grado de optimismo, en el sentido de decir, hay un poco de espacio de tiempo para plantear lo que hemos estado diciendo aquí al final del programa, y es, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a financiar? ¿Con quiénes lo van a hacer? ¿Qué puentes van a atender? Y al final de cuentas, ¿cuál va a ser la lista de prioridades? ¿Verdad? O sea, esas 4 páginas que dice el doctor Escobar Galindo, ¿cómo hacemos para que quede bien sintetizado y que la población vea que no todo va a ser rosas? No todo va a ser que me van a regalar esto, me van a regalar lo otro, sino que vienen tiempos bien complicados para el país, pero tenemos que hacer apuestas claras. Esas apuestas claras que nos puedan llevar a un desarrollo y que es posible y es factible de hacerlo, porque muchas veces perdemos las esperanzas y el país sí puede salir adelante, pero se necesita de un buen equipo de gente, por un lado alrededor de el que gane, pero por el otro lado también de que la madurez de los otros partidos políticos y del mismo que gane, ¿verdad? Para abrir las puertas, para que sea incluyente y que al final de cuentas podamos construir esa visión de nación que tanto necesitamos, ¿verdad? Así que gracias a los dos. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.